de Amaryllis. Pasamos al género épico. Como te decía hace un momento, lo que diferencia el género épico del género narrativo es que el género épico emplea verso en su forma de composición. Es el más antiguo de todos, que se origina en la literatura clásica. Tiene 3 especies. Una de ellas es la epopeya. La epopeya es una de las especies más antiguas de la literatura. La epopeya lo que hace es narrar hazañas de grandes héroes clásicos. Un ejemplo de ello es Ilíada, Odisea. También vamos a ver Eneida del gran Virgilio. También podemos ver epopeyas de la literatura clásica oriental. Por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, que pertenece a la literatura caldeo-asírica. También podemos ver, por ejemplo, la epopeya del Ramayana de Valmiki, que pertenece a la literatura hindú, entre otras. Dentro de las epopeyas un poco más recientes podemos observar lo que es la Divina Comedia, que si bien es cierto no se da en el periodo clásico, pero tiene la forma de composición de una epopeya, ya que nos narra la hazaña pues de Dante al cruzar los 3 mundos ultraterrenos del infierno, el purgatorio y el paraíso. Luego vamos a ver en el periodo medieval surge el cantar de gesta. El cantar de gesta, como su nombre dice, gestar, crear, busca ello, representar una nación, crear naciones completas. Por eso el nombre cantar de gesta naciones completas. Tiene 3 características básicas que no debes olvidar. La primera de ellas es que siempre es anónimo. No hay autores en los cantares de gesta. Segundo, los cantares de gesta siempre están escritos en lenguas romance. La lengua romance es la combinación del latín más una lengua vulgar. Un ejemplo de ello es el castellano, el italiano, el portugués, el francés, son lenguas romances. Entonces combinamos la combinación de latín más una lengua vulgar más una lengua romance. Y estas lenguas romances son utilizadas en los cantares de gesta. Y por último, otra característica de ello es que representa naciones. Un ejemplo de ello vamos a ver el cantar del Mío Cid. El cantar del Mío Cid, que nos narra las hazañas del gran Ruy Díaz de Vivar o Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, representa la nación de España. También tenemos el cantar de los Nibelungos, con las hazañas pues, de Sigfrido y Brunilda, esta pareja que nos que va a representar la nación de Alemania. También tenemos el cantar de Roldán, que con las hazañas de Roldán y su amigo Oliveiros, que defienden el ejército del rey Carlomagno, va a representar a la nación de Francia. Por último tenemos el poema épico. El poema épico tiene un tono solemne, que quiso volver a lo que fue la epopeya alguna vez. Pero tratándose de otro periodo, que es en el caso del Renacimiento, lo hizo en un tono diferente, distinto. Entonces lo que resultó, pues, un tono más solemne, más enarbolado, lleno de figuras literarias y de todo lo que fue, pues, la influencia renacentista y barroca. Se creó lo que fue el poema épico. Ejemplos de poemas épicos tenemos La Araucana de Alonso Ercilla, Jerusalén Libertada de Torcuato Tasso. También tenemos, por ejemplo, Cristiada de Diego de Ojeda, entre otros. Llegamos hasta el género narrativo, que ya mencionamos que este género se escribe en prosa. Las especies más clásicas dentro del género narrativo es la novela, el cuento, la fábula, la parábola, el mito, la leyenda, la tradición, la crónica, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es la novela y el cuento. Diferencias básicas entre el cuento y novela es la temática. Usualmente la mayoría dice, no, oye, ¿cómo es la diferencia entre un cuento y una novela? La extensión. La novela es grande y el cuento es corto. Sí, es cierto, pero hay que saber por qué es ello. Y eso sucede por la temática. La novela tiene una temática mucho más compleja, mientras que el cuento es simple. Imagínate esta situación como si fueran 2 caminos. Si tú quisieras llegar, ¿no?, a la puerta de tu casa y utilizas el camino del cuento, utilizarás los pasadizos, los corredores que tienes en casa. Caminas por ellos
¿no? Y llegarás hasta la puerta de tu casa. Pero, si tú tomas el camino de la novela, entonces tendrás que cambiar de ruta. Ya no te irás por los pasadizos. De repente vendrás al cuarto de tu hermano, lo fastidiarás un poco, cuentas tu historia, cuentas la historia de ambos, te vas por otro lado, vas al cuarto de tus padres, pisas la cama, saltas en la cama de tu papá, vas por su cabeza, sales por la ventana, entras por la otra ventana, sales por la chimenea, entras por el sótano y vas, entras por la cocina y haces todo un barullo y finalmente llegas a la puerta de tu casa. Se complica más la historia. Y además tiene unas historias paralelas, ¿eh? Y se hizo también más extenso. Por esa razón, la temática es que la novela se hace más extensa y el cuento es más corto. Luego veremos lo que es la fábula. La fábula se caracteriza por tener personajes a cualquier cosa. Animales, personas, cosas, plantas, frutas, lo que sea puede tener vida en una fábula. Lo importante de las fábulas es que siempre deben tener una moraleja. Y las moralejas son enseñanzas. En ese caso eh, son enseñanzas buenas, que son aceptables moralmente. No puede ser algo malo. Tiene que ser algo bueno necesariamente. Por su nombre dice moraleja. Moral. Tiene que ser aceptado. La parábola es similar a una fábula. Utiliza el lenguaje metafórico para que a través del relato que nos dan a conocer, uno pueda comparar su propia vida y podamos tener una enseñanza, pero en este caso religiosa. Mito y leyenda. Usualmente suelen confundir el mito con la leyenda. Un mito es aquel relato que nos va a narrar los orígenes de algo y va a utilizar generalmente personajes que son deidades, es decir, que son dioses. Los mitos, al narrar orígenes de cualquier cosa, de algún personaje, de alguna situación del mundo o lugar, utiliza a los dioses porque es su forma de explicar ello. Es como si tú a tu abuelita le dijeras, abuelita, ¿por qué llueve? Y ella no sabe por qué llueve. Entonces te inventa una historia. Ah, es que viene el dios de la lluvia y hace sonar su cántaro y lo rompe y con el agua va regando toda la tierra. Ah, es una historia que te está contando para explicar el origen de la lluvia. Esa historia es totalmente irreal. Se refiere a dioses, ¿no? Hace referencia a los dioses para poder explicarlo. Mientras que la leyenda tiene una base histórica, es decir, que algo de verdad esconde dentro del relato. Un ejemplo de leyendas, vamos a ver la leyenda de Manco Cápac y Memoquio, los hermanos Ayar, por ejemplo, son leyendas. Las leyendas urbanas también, por ejemplo, Jarjacha, el Condenado, el Pistaco, el Muki, también son parte de las leyendas. La tradición. La tradición combina pasajes o personajes históricos con hechos de ficción, irreales, fantasiosos. Un claro ejemplo es Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma. Ahí vamos a observar cómo mezcla estos dos elementos, como en el Alacrán de Fray Gómez, como en Historia de un Cañoncito, Al Rincón Quitacalzón, entre otras tradiciones de Ricardo Palma. Terminamos con el género dramático. El género dramático es un género que está hecho para ser representado o para ser actuado, para ser visto, no para ser leído. Dentro de este género, vamos a diferenciar tres especies, que son las más importantes porque tiene muchas más. La tragedia, la comedia y el drama. La tragedia surge en la antigua Grecia en los ritos dionisíacos, es decir, en las fiestas que se dirigían en honor del dios Dioniso, o también llamado Baco, es el dios del vino y de la vegetación. En estos ritos salió un personaje llamado el macho cabrío, que era la representación de un sátiro. El sátiro, que es esa criatura que es mitad hombre y mitad cabra, representaba la impulsividad que el vino da a las personas tras tomarlo.
Porque recordemos que el sátiro es una criatura bastante impulsiva, bastante sexual, ¿no? Entonces el macho cabrío representaba este sátiro por los efectos que el alcohol, el vino producía en las personas. Este macho cabrío salía adelante y cantaba yambos y ditirambos, que son poemas dirigidos al dios. Sin querer, este acto de representación y todo se convierte pues en el primer acto teatral representado, donde el macho cabrío se convertiría en el protagonista de la historia y el coro, los que le hacían el coro, ¿no? Se convertirían en los personajes secundarios. Este rito originó lo que fue la tragedia, teniendo como como el iniciador de la tragedia al gran Tepsis. Recordemos que además que Aristóteles menciona que la tragedia tuvo una finalidad catártica para los griegos, es decir, de liberación, de expiación de las culpas. Puesto que la tragedia es una serie de hechos desafortunados, terribles, y siempre tiene un desenlace fatal, funesto, donde casi siempre el protagonista muere o le pasa algo muy malo, como en Romeo y Julieta, que ambos se mueren. O, por ejemplo, en Edipo Rey, donde Edipo no muere, pero le pasa algo terrible. Cuando él se entera que su destino se ha cumplido, su destino era casarse con su madre y matar a su padre. Oye, ¿qué pasa? Su madre no puede soportar la idea de verse casado con su propio hijo. Al tener hijos que son al mismo tiempo hijos y nietos, se va a sus aposentos y se ahorca con su trenza. ¿Y qué hace Edipo? Toma los mantos del manto de su madre, Yocasta, y se pincha los ojos. Y tiene que cumplir con lo que él mismo había mandado, que es el autodestierro para el asesino del rey Layo, que era su padre. No se morirá, pero es un final terrible. Por otro lado, tenemos la comedia. La comedia es todo lo contrario a la tragedia. La comedia es alegre, es risible, es jocosa, ¿no? Ejemplo de ello tenemos El avaro de Molière, El Cid de las niñas de Andrés Fernández de Moratín, ¿no? Entre otros. Y es el drama. El drama es la combinación de ambos, de tragedia y comedia. Fue inventada por Félix Lope de Vega, inicialmente llamada por él Nueva Comedia Española, que lo que hacía era querer retratar algo más real, porque él decía, oye, la vida no es todo llorar o reír, es una combinación de ambos hechos. Y bueno, eso fue el drama. El drama combina la tragedia y la comedia, ¿no? Muy bien, luego de esta explicación que espero que te haya servido bastante, desarrolla los ejercicios propuestos en la práctica enviada y no olvides, quédate en casa y lávate las manos continuamente. Gracias.